Tenés mucho cuidado de los especialistas, que son los que te dicen lo que no puedes hacer. Y en todos lados, sobre todo en el audiovisual y en el arte, escucho los expertos. Y odio la frase, yo me dedico a esto hace 20 años y esto siempre se hizo así. Para la gente que por ahí no sabe y que escucha esta palabra headhunter y se imagina un tipo con un rifle, ¿qué es un headhunter? Un headhunter, ¿qué hace? En realidad hoy con mucha tecnología, muy basado en LinkedIn y en su propio ERP, sistema de base de datos, va y genera una relación de largo plazo con un cliente, una empresa, que le dice, mirá, yo estoy por crecer en un negocio y necesito alguien que lidere ese negocio. En un mundo tan complejo y con tanta tecnología, ¿cuáles son las habilidades que hacen falta para surfear esta ola complicada? Y nosotros lo que decimos es que hacen falta un montón de cosas, pero si elegimos una es aprender a aprender. ¿Cómo se enseña a aprender? Cuando vos aprendés un tema, estás buscando respuestas. Cuando hablas de aprender a aprender, todo el tiempo estás buscando preguntas. Das un consejo que es amá lo que haces antes de hacer lo que amás, porque en realidad amando lo que haces vas a encontrar aquello que amás con el tiempo y paciencia. ¿Cómo es eso? Y alguien siempre dice, mira, lo que hace falta es suerte. Lo que dicen estas personas, que es el concepto de suerte, es que lo ideal es poder combinar, prepararse mucho para algo, pero estar muy atento también. O sea, no seas un ratón de biblioteca que estudia un montón de cosas y que no mira la calle, y no seas alguien que mira la calle sin estar preparado para el lugar. Lo que para mí la gente atribuye, esta persona tuvo suerte porque consiguió algo, y siempre cuando hablas con esas personas, resulta que en su historia fue que se prepararon un montón para algo y estuvieron atentos. A veces ni siquiera se prepararon para eso, pero la preparación fue tan grande que les sirvió reconvertirse, y con esa preparación estuvieron atentos a la oportunidad, la agarraron, no se les escapó y la tiraron adelante. Bienvenidos a otro capítulo de Expressonomics. Hoy tengo un invitado de lujo, Ariel Urcola, que es el director de la Executive School, la Educación Ejecutiva de la Universidad de San Andrés. Es Headhunter, que después iremos a qué es un Headhunter, porque así suena como si fueses un mercenario, o no sé qué, un asesino a sueldo, no lo sé. Entre otras cosas, tiene una persona con un montón de experiencia. Nos va a hablar un poco de todo, pero lo primero que quiero saber es, ¿qué fue las cosas más valiosas que te enseñó tu viejo? Mi viejo me enseñó, mira, si resumo lo que más me enseñó es que un día me dijo, al final, hijo, somos fabricantes de recuerdos. A mí ahora me pega mucho esto de fabricante, que es de un mundo de producción industrial, y recuerdo que de un mundo de sentimientos, y esto él hacía referencia a que para él la vida era como vos te exponías a otras personas, haciendo que la vida de esas personas pasen cosas cuando vos estabas con ellos que le resulten inolvidables. Y entonces así diseñaba los viajes, diseñaba una reunión con alguien, diseñaba una comida o diseñaba cómo hacía con nosotros cosas. Y eso lo agarré bastante chico, y entonces eso de ser un host o un web o de estar a la disposición de las personas para que el momento que uno pasa sea especial, lo aprendí de él. Y después aprendí infinita. Pensá que hace 30, 40 años me hablaba de los estoicos, que ahora están muy de moda, pero hablar de estoicos y epicúreos hace 40 años no era tan de moda. Y él tenía toda una teoría del estoicismo propia, que ni siquiera era la que era, que lo ponía en el lugar de esforzarse para un futuro placer. Y nuestras discusiones terminaron siendo que no estaba mal dilatar el placer a cambio de un esfuerzo, pero que había que tener placer en el medio. Y por suerte creo estar contento de que de viejo era un epicúreo con estoicismo, digamos. O sea, disfrutaba la vida y también pensaba para adelante. ¿Cómo lo aplicas esto? O sea, ¿cuál es la mejor forma de fabricar un recuerdo, un placentero para otra persona? Para uno, ojo, para uno, fabricante de recuerdos. O incluso para otra persona, porque también se trata de, en lo que es el networking, también se trata de cómo llegar al otro. ¿Se aplica también? Sí. ¿Cómo se aplicaría? A mí me parece que lo primero es escuchar. Escuchar al otro auténticamente. O sea, de hecho, me siento más cómodo escuchando que hablando. Hablo un montón, pero me gusta escuchar, porque escuchar es empezar a entender al otro. Entonces, esto de fabricar recuerdos
es, ejemplo, agarrar y decir, hoy vamos a hacer un podcast. Y este momento, a mí me gustaría que fuera inolvidable porque las cosas que pasan son inolvidables. Entonces vos venís y decís, voy a traer sanguchitos y yo te hago una barra de gin tonic. Y me esfuerzo en pensar qué cosas le va a gustar a todo el equipo y, y trato de que se acuerden que este fue el loco que trajo una barra de gin tonic antes de hacer el podcast. Es verdad. Y entonces, y bueno, eso lo podés llevar en una reunión de trabajo a un ejemplo. Yo ahora tengo un área en la universidad con 20 personas y hay una persona que trabaja conmigo que me ve cada tanto porque tiene un rol más junior. Bueno, si yo me siento con esa persona porque hay algo para hacer, puedo hacerlo de dos maneras. O le doy una instrucción, o yo sé que para esa persona esa reunión conmigo es súper importante y diseño un momento donde le pregunto qué es lo que quiere, qué es lo que le pasa, qué le gustaría que le pasara en su trabajo, y la escucho y le entiendo, y casi no hace falta que pida nada porque esa persona se involucra mucho más desde que ve que yo la vi a esa persona. Cuando haces una entrevista de trabajo, cuando en la parte de hacer búsqueda de ejecutivos, yo puedo entrevistar a alguien y que me cuente su carrera, contarle el puesto que tengo para buscar y transaccionalmente presentarlo a un cliente. O puedo aprovechar esa vez que lo vi por primera vez para que me cuente toda su vida y pensar cómo puedo ayudarlo yo en este trabajo o uno dentro de 5 años. Si yo me hago transaccional para resolver mi problema, es una cosa. Si yo pienso en su carrera, estoy pensando en su problema. Y eso para mí es fabricarle un recuerdo en el sentido de decir, esta persona estuvo más preocupado por ver qué me pasa a mí hoy que resolver una cuestión transaccional. Lo lindo de eso es que la cuestión transaccional la resolvés, porque si la persona sirve va a servir igual. Y si no sirve, ganaste una relación que dentro de 5 años te puede servir. Entonces, fabricar recuerdos no es de buen tipo solamente, sino es de generar relaciones que no son de networking, de ir y venir, sino vos das y recibís sin medir qué das en cada momento. Para generar vínculos en lugar de contactos, si se quiere. Es que cuando vos hablas de fabricar recuerdos es que todas tus relaciones son un vínculo, si querés. O si no, es un señor que pasa por un semáforo, o sea, pero si vos... Y ojo, y yo hablo siempre del intento, ¿no? O sea, no me sale todas las veces. Yo hago 5 entrevistas por día. No te sale todas las veces fabricar recuerdos, o sea, es un intento. A veces sale, a veces no sale. El otro día justo, bueno, recién estamos también hablando de toda esta generación de chicos que están un poco perdidos y siguen a estos gurús de las finanzas y todo eso, que hablan de que hay gente que no vale la pena, que es mejor generar contactos en vez de vínculos. ¿Qué le respondés a esa visión que exacerba el individualismo y el egoísmo? Porque hay un poco de eso en la juventud, sobre todo, que está perdida, ¿no? ¿Cuál sería tu posición? Primero que todo, a mí me parece que etiquetar a las personas por la fecha en la que nacieron es muy de un mundo productivista que trataba de poner en caja a las personas porque es más fácil, desde el marketing segmentar es más fácil. Entonces, en la segmentación del marketing es mejor, digamos, cuando vos no tenías datos, y estaba bueno que el ama de casa fuera así, el hombre que trabajaba fuera así, el chico fuera así, y que el millennial, el centennial y el generación Y fueran distintos, porque vos le tirás con un producto o con un servicio a cada uno, lo acomodás y te es fácil. Pero eso es el miedo a lo complejo del mundo, porque la realidad es que hay chicos de 8 años que son sensibles y chicos de 12 años que no son sensibles y grandes iguales. Entonces meter todo en una misma bolsa me cuesta un montón, porque a mí me parece que tiene más que ver con nuestros miedos, el intento de entender una realidad compleja simplificándola además. Me parece que hoy hay devices que te permiten entenderlos mejor, y en ese contexto yo no creo que estén todos los chicos. No, todos no. Específicamente me estoy refiriendo a los que se han comprado ese discurso. Los que compran el discurso del éxito, para mí, de vuelta, no hay que ver caso por caso, pero mayormente yo creo que lo que pasa es que es un chico que vio, ejemplo, que su papá se rompió el lomo y que no obtuvo los resultados esperados. Entonces se dice, mira, yo quiero hacer un shortcut y llegar rápido. O vio un papá y una mamá que no hicieron nada porque estaban del lado de los que no trabajaban y dijeron, mira, no se puede llegar trabajando porque yo veo a mi papá que no hace nada y yo quiero un shortcut que sea ser exitoso. Entonces, a veces viene del pasado y otras personas debe ser que, bueno, estos modelos que vos estás diciendo, casi siempre enganchan a 10 o 15 personas inteligentes y razonables y les hacen ganar. Y atrás vienen los otros que se creen que ganan. A mí me parece que es una realidad muy enorme, pero si me preguntás, me preocupa más como un concepto de lo que yo sí siento que está pasando ahora, es que hay muchos lugares donde vos podés encontrar ya no vicios, sino compulsiones.
¿sí? O sea, ¿Qué ¿a sería? qué me refiero, por ejemplo? Y los chicos varones de cierta edad que juegan. El juego hoy es una compulsión porque todo se maneja con mucha dopamina, con mucha azúcar. Entonces hoy, cuando comes azúcar como un loco. Cuando jugás, un chico está expuesto a los juegos, juega y le saca la billetera a la abuela y la tarjeta para jugar. Fumás y los chicos fuman de chiquitos y enseguidita que fuman les dicen que es peligroso y entonces le dan con el vape y fuman vape como locos. O sea, me parece que si es un mundo de mucha aceleración, donde vos tenés muchos impulsos que te provocan que cuando vos tomás alguna conducta media complicada, la tomás a mucha velocidad. Este podcast está sponsoreado por Sophos, una marca de ropa premium con valores semejantes a los de Verdades Incómodas, ya que queremos que vos seas tu propio diferencial. No olvides de seguirlos en Instagram, @sofos_fearless y sigan incómodos. Y me parece un poco también es esto. Querer llegar rápido es toda la gente joven toda la vida quiso llegar rápido al éxito, pero ahora hay cosas que te hacen creer que podés llegar. Antes lo que no había era devices, no había internet y no había, digamos, no había influencers que se hacían famosos y no había personas que se hacían famosos en 3 minutos. Los que habían eran de la televisión, de los medios, y vos los podías replicar, pero con esas herramientas no se podían. Entonces, de vuelta, me cuesta asignar una responsabilidad a esos chicos que están perdidos, sino decir, hoy hay un montón de impulsos que hacen que sea mucho más rápido para alguien tener una adicción. Lo que pasa es que además también la sociedad no necesariamente define ciertas cosas como adicción. Y ahí no sé si es políticamente correcto o no. Pero yo no sé si está muy bien, y ojo, me parece buenísimo, me gusta el juego, no tengo una crítica al respecto, pero yo no sé si está bien que todo el fútbol argentino esté auspiciado por marcas de juego. Que, por supuesto, dicen, si sos chico no juegues. Ahora, yo no sé qué pasa si tu arquero que ganó un mundial tiene la propaganda de un juego y te dice no juegues si sos chico, si vos no sos chico y jugás, no lo sé. Es duro, pero... Y así funciona el mundo. Entonces, ¿cómo haces para revertir eso? Y lo mismo, esta persona exitosa que vos decís que pasa por todos esos lugares, si le va bien, te dice vos hacelo, y la persona está sabiendo que va a fracasar en ese intento, pero lo intenta porque no hay un castigo moral a que lo hace. Hablaste en una conversación previa de enseñar a aprender. Y eso es un poco lo que estás buscando como director de la escuela ejecutiva. ¿Cómo se enseña a aprender? O sea... Difícil. No sé. Hablamos de... Lo que hablamos en su momento en realidad es que digamos, hay toda una conversación respecto que en un mundo tan complejo y con tanta tecnología, cuáles son las habilidades que hacen falta para surfear esta ola complicada. Y nosotros lo que decimos es que hacen falta un montón de cosas, pero si elegimos una es aprender a aprender. El enseñar, y esto es muy particular, y la academia no valida esto, así que lo digo desde mi punto de vista, el enseñar, el educar, desde mi punto de vista, va enfocado desde la oferta. O sea, visto desde el profesor. El profesor enseña o educa. Desde mi punto de vista, desde la demanda es el aprender. Entonces, si yo quiero que vos aprendas a aprender, lo importante es que vos aprendas, no que yo te enseñe. Si vos aprendés a aprender solo, aprender a aprender. Y entonces, el tema acá no es, ¿qué quiero decir con esto de aprender a aprender? Es, vos venís acá a la universidad a estudiar finanzas y yo tengo dos formas de enseñarte finanzas. O te enseño finanzas y te digo la teoría económica, la teoría financiera y cómo se hace un plazo fijo, entonces te enseño eso. O te enseño cómo podés hacer para aprender esas herramientas y cómo haces para aprender las próximas herramientas que vengas sin tener que venir de vuelta a actualizarte conceptualmente hablando, aunque vengas, pero... Entonces, enseñar a aprender es darte herramientas para que vos, ante un impulso nuevo, tengas una forma de ver las cosas que te permite entenderlo. Enseñarte o aprender solamente finanzas sería enseñarte las herramientas de finanzas que te permitan trabajar en un momento dado, en un lugar dado. Es bastante difícil enseñar a aprender, pero yo creo que no se puede enseñar a aprender. Para mí el intento es esto de aprender a aprender, es mostrarte a vos que no venís a una universidad a aprender conceptos, sino que en realidad venís a hacerte mejores preguntas. Que al final es eso. Si vos me preguntás el resumen, sería cuando vos aprendés un tema, estás buscando respuestas. Cuando hablas de aprender a aprender, todo el tiempo estás buscando preguntas. De por qué son las cosas. Y en cuanto haces buenas preguntas, esas preguntas te permiten aprender en todos los entornos donde te moves. Entonces, ahora que no me lo había pensado, pero para mí aprender a aprender es ayudarte a que vos generes mejores preguntas. ¿Y cómo aprendiste vos a generar mejores preguntas a lo largo de tu vida?
Eh, yo creo que me gusta esto hablar de dualidades y para mí las virtudes no son más que defectos exacerbados y al revés, los defectos son virtudes exacerbadas. Entonces, no sé muy bien por qué, pero de chico buscaba mucho el afecto de las personas que me rodeaban. Quería que me quisieran. Eso es producto de una soledad que puede ser por no tener papás o qué sé yo. Yo tenía una abuela que me adoraba, me iba bien en el colegio, mis viejos me querían, pero yo quería ser, era un trabajo importante ser muy querido, aceptado por otros. Vivía en una zona de Buenos Aires que es de clase media y yo tenía muy buenas notas y a veces en esa época un poco podía hasta discriminarse tener buenas notas. Y yo quería ser querido. Y la verdad que miraba mucho cómo eran los otros y trataba de escucharlos a los otros y ver cómo pensaban y tratar de entender lo que querían y tratar de hacerlo. Desde ayudarlos en el colegio, a estudiar, no sé, lo que fuera, o muchas otras cosas. Para que te des una idea, juego y sigo jugando todavía, pero en aquella época jugaba a completar la palabra de cuando vos hablas de algo, yo juego a ver qué palabra vas a decir y si te trabas te la digo porque estoy empático escuchándote. Entonces, para mí, para enseñar o para hacer buenas preguntas, lo primero que tienes que hacer es escuchar al otro y creer que de verdad el otro tiene cosas para darte. O sea, algo que me parece que es importante para el proceso de aprendizaje es no te enganches mucho con lo que vos crees. No le des mucho valor a tu mirada de las cosas. Tu mirada es una mirada sola y esa mirada habitualmente está equivocada. O sea, entre la realidad y vos hay un infinito. La realidad no la conoce nadie, vos no la conocés ni de casualidad. Y lo bueno es que yo tampoco la conozco. El problema es que si vos crees que sabés la realidad y crees que eso es verde, es muy difícil que yo te convenza que eso no es verde. Pero cuando vos sabés que eso es verde, porque tu sistema ocular, con el que naciste, te determina que es verde, pero eso para una mosca en realidad no es ni verde, sino que es caliente, y vos empezás a darte cuenta que hay colores calientes y fríos, quiere decir que tenés un filtro físico que hace que vos mires distinto y no vas a entender nunca la mirada de dos personas. Eso imagínatelo con los pensamientos. Porque las cosas físicas tienen que ver con un aparato que tenemos nosotros. Vos tocás y yo toco y esto es rugoso, pero para otra, esto en realidad no es rugoso. Esto, en realidad, todo el mundo te dice que esto no es sólido. Estos son moléculas que se mueven y a una cierta velocidad vos podías atravesarlo. Pero para nosotros es sólido. En el tema de los pensamientos, el principal problema que me parece que sucede desde el punto de vista de comunicación es que estás bastante seguro que lo que vos crees es. Y esa realidad es muy difícil que la cambies. Entonces, si me preguntás cómo se hace y tenés que tener conciencia de que todo lo que estoy diciendo yo ahora, para mí probablemente tiene altísima probabilidad de error. Y estoy muy dispuesto a cambiarlo si alguien me convence que lo que te estoy diciendo no tiene sentido. Y a partir de ahí, escuchás y te empezás a hacer preguntas todo el tiempo, pero como hablamos de dualidades, hay un momento que tenés que actuar, entonces tenés un límite para eso. O sea, tenés que combinar estas preguntas todo el tiempo, conseguir haciendo en paralelo cosas, porque tampoco tiene mucho sentido, desde mi punto de vista, rumiar estas conversaciones sin hacer acciones concretas, ¿no? Y ahí aprendes finanzas. ¿Entendés? O sea, no estás todo el día dándole vuelta al asunto. El otro día también hablamos de la diferencia entre la complejidad, la simpleza, lo caótico y cuál es la mejor estrategia. ¿Cuál es uno de los principales problemas que existen en las personas? Pero hablemos de los profesionales, por ejemplo, aplicado a la vida corporativa que se están teniendo respecto a los problemas simples, los problemas complejos y las soluciones que la gente, para no decir general, las personas. Sí. No soy experto en complejidad, tenemos un profe, Fer Cervoni, que lo tenés que conocer, que es un campeón del mundo en el tema de complejidad. Desde el punto de vista práctico, el mundo siempre fue complejo, complicado, siempre fue impredecible. O sea, si vos te fijás, si uno lo mira bien, este mundo es bastante predecible. O sea, es muy posible que vos vivas 65 años y hubieras nacido hace 120 años o 150 sin penicilina. Ni siquiera sabías eso. Y si nacías hace 1000 años, no sabías si te comía un león saliendo de una cueva. Lo que pasa es que con tanta tecnología nosotros queremos ser inmortales y queremos tener mucha más previsibilidad. Y entonces se hizo menos impredecible, está mucho más fácil, pero se complicó. Y ahí Fer nos presentó, y yo aprendí con él porque no lo conocía, un modelo que en vez de estar pensando si el mundo es complejo o no es complejo, hay un señor que se llama Snowden que habla de un modelo que se llama Cinefin y que sin mucha técnica dice, mira, la verdad es que
más que mirar la complejidad o no, es mirar que vos vivís por la vida y tenés eventos. Hay eventos que son simples, según este modelo. Por ejemplo, tenés que sumar, tenés que hacer un mate. Si vos te gusta el mate como a vos te gusta, hacer un mate es simple, ¿sí? O sumar es simple. Entonces, en general, los problemas simples se resuelven con una experiencia acumulada que vos tenés que sabés que te da un resultado. Y casi siempre están más en el mundo de la matemática que en otros mundos. Entonces vos te haces mate como sabés hacer mate, con la temperatura que sabés hacer mate, y si hacer mate es un problema simple. Después hay un segundo nivel de problemas que se llama complicados, donde hay que hacer un poquito más de cuentas, conceptualmente hablando. En estas dos cosas, casi siempre vos tenés un input, un output, un resultado y podés prever. Mucha gente funciona bien en ese modelo y muchas cosas de la vida funcionan bien en ese modelo. Pero lo que dice este Snowden es que hay cosas que son complejas. Cuando son complejas, los problemas son más que matemáticos, son más químicos. Es decir, pasan muchas cosas, se generan muchas intervenciones entre muchas cosas a la vez y no necesariamente si vos movés esta perilla sucede esta cosa. Ahí empieza a valer la experimentación, la experiencia, la prueba, el error, y sigue valiendo la experiencia, pero la complejidad hace que no necesariamente de un mismo input salga el mismo output. Y en ese lugar tenés que resolver usando un montón de cosas, entre las cuales propone muchas. Una es la diversidad de miradas. Y después tenés un mundo, que es el último, que es el caótico. En el caótico es una guerra, una inundación. Y vos tenés que actuar y ver qué pasa y tratar de sobrevivir. Entonces, lo que él plantea es que los humanos en general somos bastante buenos en alguna cosa. Ejemplo, los argentinos somos bastante buenos en el caos. Cuando vos escuchás hablar que los argentinos en todos lados prosperan y atás cosas con alambre, está buenísimo porque en caos, como nosotros vivimos en caos, tenemos ciertas habilidades de manejar el caos. La macana es que a veces las cosas simples y complejas también las manejamos como si fuera un caos, cuando en realidad se podría manejar de forma simple. Entonces lo que dice este modelo es tratar de no complejizarte la vida, las cosas que son fáciles, resolverlas fácil, y las cosas que son complejas y complicadas, en las complejas usar otra forma de actuar, y si hay un caos, hacer lo que tenés que hacer. En general no es que hay caos todo el tiempo. En el mundo de la complejidad es donde empieza a jugar esto de hacerse preguntas, de intentar, de probar, de prueba y error, y ya no sirve tanto el modelo más matemático. Y lo que este modelo dice es que si vos estás cómodo en un modelo, tenés muchas ganas de que los otros modelos se resuelvan igual. Entonces yo esto en la parte donde doy clases con mis alumnos de máster, cuando yo converso respecto de qué preguntas tienes respecto de su carrera, y la verdad que yo veo que todos nosotros nos gustaría que nuestra carrera fuera un problema simple o complicado. Es decir, que yo para diseñar mi carrera hago cosas y salen cosas. Y la verdad que la carrera de una persona, el diseño profesional, porque carrera es una salida, una llegada, entonces el diseño profesional tuyo es algo entre complejo y caótico, es decir, no hay respuesta simple a un problema complejo. Y eso a veces es medio frustrante. Entonces, más que decir qué es o no la complejidad, es, mira, sabe que tu diseño de vida profesional es complejo y entonces buscar soluciones en el mundo de la complejidad. Varias opciones, tener muchos caminos, tomar riesgo, cambiar si hace falta, y no estés buscando una solución mágica que no existe y ni le des mucha atención a gente que te la venda. Como estos chicos que te venden el futuro asegurado sentándote, sacándote fotos en primera porque te lo prestan y con eso hacen un esquema de capacitación, digamos. Bueno, justamente ya que el desarrollo profesional es un problema que se encuentra en el cuadrante de lo caótico complejo, bueno, vos corregime si me equivoco, pero vos das un consejo que es amar lo que haces antes de hacer lo que amás, porque en realidad amando lo que haces vas a encontrar aquello que amás con el tiempo y paciencia. ¿Cómo es eso? El punto es que me parece que sobre todo cuando los chicos están saliendo del secundario para empezar la universidad, hay toda una tendencia a las personas que los rodean a tratar de que encuentren su pasión para ser exitosos en la vida, ¿no? Y muy rápido deberías encontrar tu pasión, encontrar tu vocación, encontrar tu sueño, hacer test vocacionales que indiquen para dónde van tus habilidades y eso es lo que vos podés hacer, ¿no? Y la sensación es que la verdadera pasión y vocación debe ser de un 10% de la población y tiene que ver con tareas concretas. Alguien que quiere ser médico y la verdad es que quiere salvar vidas. Entonces ahí puede ser que haya vocación.
Pero, no sé, como te decía, hablando de mi viejo fabricaba envases de hojalata. Dudo que a los 14 años su sueño hubiera sido hacer envases de hojalata. Entonces, como la pasión está medio sobrevalorada. Y es más, y si no haces lo que te apasiona, y sos medio un loser. Y hay como un mandato social de hacer lo que te apasiona. Y a mí me parece que es muy frustrante hacer un trabajo que vos estás sintiendo que no es el que soñás, y vos ves en redes que muchos hacen su trabajo soñado, y entonces decís, me voy a dedicar a encontrar mi trabajo soñado, y ahí voy a ser feliz, y ahí voy a estar apasionado en lo que hago. Y me parece que viendo muchas carreras de personas, justo hoy hablamos con una persona que estaba acá hoy, venía de un banco, el mensaje más bien es que le tocó hacer un trabajo, y encontró la pasión en ese trabajo, y se enamoró de lo que hace. Entonces, es esto que te digo, que más ama lo que hace lo que ama. ¿En qué sentido? En que lo que él haya tocado hacer lo hace con mucho esfuerzo, y con muchas ganas. Y eso tiene unos cuantos beneficios. Para empezar, suponete que vos estás haciendo algo como ser mesero en un restaurante, y lo haces con una pasión enorme. Pero a vos la verdad es que te gustaría, no sé, trabajar en el turismo. Y entonces el dueño de un hotel va a comer a ese lugar, y vos lo atendés como se merece, con el amor que lo atiende un mozo o una moza o una persona que se desvive porque esa persona tenga un recuerdo por haberse quedado a comer ahí. La cantidad de veces que esa persona va a invitar a esta persona que trabaje con él en la agencia de turismo en la que él tiene es directamente proporcional al esfuerzo que esta persona haga. O sea, y si esa misma persona está triste porque no hace lo que era su sueño, que era trabajar, le va a pasar de largo la oportunidad. Hay cosas que son parecidas, que hay gente que dice que la inspiración te encuentre trabajando, por ejemplo, y después yo pregunto bastante a las audiencias mías, que son la audiencia que yo le doy clases, son gente que está haciendo un máster, tiene 30 y pico de años, hizo una carrera universitaria y tiene un montón de preguntas y dudas, y ya tienen muchos años de experiencia profesional. Entonces le pregunto a todo el mundo, si vos dijeras para conseguir el trabajo ideal, ¿qué hace falta? Y te pregunto eso a vos, ¿qué hace falta para conseguir el trabajo ideal? Me puedes decir todas las palabras que quieras, pero si tirás una, ¿qué se te ocurre? Para conseguir un trabajo ideal, ¿qué hace falta? Lo primero que pensaría es red de contactos, pero Contacto, para conseguir el trabajo ideal. primero tengo que saber qué quiero, porque si no, Tener el autoconocimiento, ya tenés contacto, autoconocimiento, sí. o sea, lo primero sería eso, ¿qué quiero? Porque si no, ¿qué es el trabajo ideal? Y ahí, bueno, entramos en una discusión porque cada uno tiene su definición de ideal. Y en esa conversación de 60 personas, estas cosas salen, y alguien siempre dice, mira, lo que hace falta es suerte. Porque lo que hace falta para conseguir el trabajo ideal es suerte. Y hay toda una mirada oriental de suerte, que el símbolo de la palabra suerte es la suma de preparación más oportunidad. En ese modelo, la suerte, ¿cómo sería, por ejemplo, la suerte? La suerte sería, si vos te preparás toda la vida para algo, ¿sí? Y estás preparándote todo el día, las cosas te pasan y no ves lo que pasa, te preparaste toda la vida para ser el mejor en algo. Si vos sos una persona muy oportunista y muy atenta y estás todo el día viendo oportunidades, pero no te preparaste, el día que te llegue lo que vos querés no vas a estar listo. Entonces, lo que dicen estas personas, que es el concepto de suerte, es que lo ideal es poder combinar, prepararse mucho para algo, pero estar muy atento también. O sea, no seas un ratón de biblioteca que estudia un montón de cosas y que no mira la calle, y no seas alguien que mira la calle si está preparado para el lugar. Entonces, lo que para mí la gente atribuye, esta persona tuvo suerte porque consiguió algo, casi siempre cuando hablas con esas personas, resulta que en su historia se prepararon un montón para algo y estuvieron atentos. A veces ni siquiera se prepararon para eso, pero la preparación fue tan grande que les sirvió reconvertirse, y con esa preparación estuvieron atentos a la oportunidad, la agarraron, no se les escapó y la tiraron adelante. La preparación tiene que ver con tiempo, tiene que ver con menos riesgo, tiene que ver con lo seguro. La oportunidad es riesgo, y la combinación de las dos cosas es lo que te hace conseguir el trabajo. No sé a dónde veníamos con todo esto, pero tiene que ver con cómo encarar esto de pensar, diseñar y pensar tu carrera. Siempre es esta dualidad de combinar una parte de prepararte y una parte de estar atento, digamos. No busques trabajo cuando estás mal en tu trabajo. No, me venía a la mente dos ejemplos. Por un lado, en lo que es amar lo que uno hace, pensaba en mi hermano. Él trabaja en un hostel, él ama lo que hace, y de alguna forma él no solo se fabrica recuerdos, sino es un fabricante de recuerdos para la gente que pasa por ahí. De hecho, lo aman en su trabajo porque está dándole
digamos eso, alegría, la gente se acuerda de él, siempre tiene una forma de ser. Yo me estaba pensando, ¿cómo se aprende a amar lo que uno hace a priori, digamos? ¿Cuál es la forma de dónde saco esas ganas? Para alguien, por ejemplo, que está con su primer trabajo, dijo, bueno, esto no es lo que quiero, ¿qué le dirías a esa persona? Primero, lo que te dije al principio, un problema complejo no tiene una solución simple. Entonces, cada uno encara su primer trabajo de una manera. Lo que sí te puedo decir es que una vez que estás en ese primer trabajo, no quiero evaluar cómo llegaste, porque no están todas las diferencias, pero estás sentado en tu primer trabajo, mi único consejo es, fíjate lo que haces, fíjate en el entorno, para qué sirve lo que haces, y cuando entendés para qué sirve lo que haces, dale valor a eso. Mm. Hay una cosa que yo le digo a todo el mundo, que cuando vos entras a un primer trabajo, una cosa que tenés que hacer es hacer quick wins. Así como yo te hablo mucho de largo plazo, de preparación, hay una cosa que se llama quick wins, que es, si vos estás atento a tu primer trabajo, a ver cuáles son los 3 o 4 cosas que son los drivers, tratá de hacer un gol chiquito rápido. Es el espacio de tiempo que necesitas para que la gente piensa, a este le damos una oportunidad porque es una persona astuta, piola, inteligente. Y casi siempre los quick wins son chiquitos. En un puesto muy bajito, el quick win es, no sé, qué sé yo. Ejemplo, tengo una persona que es una asistente nueva y esta persona me ayuda a hacer un montón de cosas. Y yo digo 4 veces que yo tengo ganas de tener un pizarrón en mi oficina, que es una pavada que a nadie le importa, y si al segundo día aparece el pizarrón, digo, wow, mira, apareció el pizarrón. No sé si me explico, eso se llama quick win. No tenés que inventar la pólvora, esa es una cosa. Y la otra, entender el para qué y dejar la vida en eso. Dejar la vida en eso es trabajar un montón. Es esforzarte más de lo que se esfuerzan los demás. Y si todos se esfuerzan mucho, más también. O sea, de verdad me parece que hay toda una política, hay toda una conversación vinculada con el valor del esfuerzo que no sé si está tan instalada. Y me parece que eso es súper efectivo. De esforzarte mucho, la gente lo percibe, la gente lo funciona, más cuando son primeros trabajos. Y después lo que sí puede pasar es que en el transcurso de esos 6 meses te des cuenta que no es tu trabajo ideal. Y ahí tenés que empezar a cambiar. Pero mi consejo es, está bueno los ciclos completos. Y un ciclo completo difícilmente sean 3 o 6 meses. ¿En Los cuánto ciclos tiempo? completos, un ciclo completo son 2 años. En general vos trabajás, haces algo, te equivocás, aprendés, repetís, termina el ciclo y la segunda vuelta aprendés y consolidás las cosas. Si el trabajo es, no sé, muy básico, puede ser un poco más corto. Yo te estoy hablando de alguien que estudió y que está trabajando en un trabajo que tiene profesionalmente algún desafío, ¿no? O sea, eso es lo que estoy hablando. Si vos hablas hay ciertos trabajos que supongo que son más cortos esos ciclos. Hoy no se juzga mal cambiar mucho. Lo que sí es llamativo es que alguien que cambia mucho, hay un momento que te dice que quiere estabilidad. Yo lo veo bastante en gente de hoy de 30 que te dice, mira, yo ya cambié muchas veces, ahora ya quiero un poco de estabilidad. Y entonces lo miro y digo, ¿y quién te la va a dar esa estabilidad? Porque mucha gente va a mirar para atrás y va a decir, no te creo la estabilidad porque cambias muchas veces. Entonces hay un precio. Pero hace muchos años no, estaba mal visto cambiar mucho. Hoy ya no. Pero si vos cambiás cada 6 meses es medio difícil de explicar cómo aprendiste de una etapa y cómo saltaste a la otra con algún aprendizaje. Entonces, si me preguntás, capaz que como estoy más grande son 2 años, pero mínimo un año, no sé, por ahí, no, no se completa un ciclo en menos que eso. No llegás a probar si te gusta, no te equivocaste, nada. ¿Cómo vos aprendiste a amar lo que haces? Vos habías estudiado contabilidad. Yo soy contador público. Contador Ya público, me siento mejor, pero soy contador público. pero ¿cómo fue? ¿Cuándo hiciste el clic? Porque me imagino que al principio habrás tenido que hacer cosas que quizás no le ponías tanta onda. Sí. Bueno, fueron muchos clics. A ver, no puedo contarte lo que me pasó, porque yo te voy a contar el diario del lunes, o sea, terapia de por medio y conversaciones con amigos, te voy a contar hoy lo que vi que me pasó, pero no fue lo que me pasó, porque lo que me pasó no pasaba eso, o sea, para mí ser contador público fue un mandato familiar, pero a los 16 años no me di cuenta que era un mandato familiar. Yo fui a contador público porque tengo la historia de por qué, pero la verdad es que fue un mandato familiar. Pero en ese momento no tenía conciencia. Y me iba fácil y me recibí muy rápido, en 3 años, y me fue bien. Y entré a trabajar en un estudio contable, que era lo que se hacía en esa época, que era súper bueno, se llamaba Arthur Andersen, se llama Ernst Young. Y la verdad que en ese momento había, en este caso había un líder
que falleció este año, Mario Vázquez se llamaba. Y él había encontrado el trigger, el botón que impulsaba a una persona joven y con ambición a prosperar. Básicamente el mensaje era, mira, yo te voy a hacer trabajar, te voy a enseñar, vas a trabajar como un loco, vas a ganar poco y en el futuro te ve muy bien. Y vos le creías. Un planteo que si hoy se lo planteas a alguien, te mira y te dice, no te creo. Pero lo que pasaba era que sistemáticamente vos veías que la gente que había entrado 10 años antes pasaba lo que él decía. Entonces vos agachabas la cabeza y hacías lo que te decían, trabajabas como un loco, no dormías, no comías, ibas creciendo. Había un sistema que se llamaba Up or Out. Vos todos los años promovías y si no promovías te tenías que ir. En el mundo de hoy todo eso estaría visto muy raro, pero la verdad que generaba una dinámica de competencia que no dejaba de tener compañerismo. Raro. Funcionaba. Con lo cual, la segunda vez que me pregunté si me gustaba lo que hacía tenía 27, 28 años. Porque estaba en una cinta transportadora a 200 kilómetros por hora, aprendiendo como loco, haciendo negocios. A los 28 años compré y vendía compañías y no tenía puta idea. Entonces, hasta ahí te diría nada. Lo que sí es verdad es que rápidamente me di cuenta que las personas me gustaban más que los números y que mi trabajo de auditor era más conversar con gente que hacer bien las cuentas. Y entre los 28 y los 32 tuve una crisis personal, me iba a casar y no me casé y me di cuenta que no me gustaba lo que hacía y empecé a tener señales, como que por ejemplo en el estudio en el que trabajaba me gustaba entrevistar a las personas que entraban o me gustaba trabajar en temas de recursos humanos en aquella época o me gustaba dar clases, daba clases en la universidad. Y entonces, por distintos motivos, entre los 28 y 29 me di cuenta que eso no era lo mío. En esa carrera de up or out se me venía el out porque no iba a seguir haciendo up porque ya no estaba listo, no era más bueno en lo que hacía porque no me gustaba. Y ahí me puse a buscar trabajo y en esa época buscabas trabajo con un headhunter. Y busqué y entonces unos headhunters me ofrecieron, en ese momento la palabra headhunter no tenía mala connotación, hacías búsquedas ejecutivas, era headhunter. Estamos hablando de los 80s, 90s, y en esa época me encontré con varios y uno me ofreció un trabajo y me ofrecieron otro. Y al tercero que me ofrecen me invita a una reunión un día y me dice, mira, te ofrecemos cosas buenas y vos no agarras. Y yo digo, porque quiero hacer lo que hacen ustedes. Así. Y ellos me dijeron, nos dimos cuenta y te estamos invitando. Y son mis socios de hoy. Alex y Mariano son ellos que trabajé en una compañía llamada Confer y estuve ahí unos años con ellos y después creamos nuestra propia compañía y hoy seguimos siendo socios. Y la verdad que ellos me habían conocido con esto que te decía de lo que estés haciendo malo. A mí me conocieron porque yo fui a hacer la auditoría de la empresa donde después trabajé. Y me vieron en un rol de auditor, que es lo más lejano a un rol de persona de headhunter. No tanto porque es consultoría y es negocio, pero seguro que digamos, no sé si lo hablé alguna vez con ellos, pero seguro que veo a alguien que se esforzó un montón para hacer bien lo que tenía que hacer. Y eso que había dejado en ese momento dio como resultado esto otro. Y ahí viré, para las personas que hablas, pasar de ese lugar al otro es un montón. No era tan montón. La verdad es que si sos buen auditor, entendés mucho el negocio de tus múltiples clientes. Y si sos un buen headhunter, entendés mucho del negocio. O sea, los dos requieren entender el negocio, requieren ser consultor, requieren escuchar al otro. Un auditor escucha un montón más de lo que habla. Había más cosas en común. Desde afuera parecía pasar de finanzas a recursos humanos. No era tanto. Capaz que el desafío más grande fue después, cuando la compañía salió a la bolsa y no nos gustó algunas cosas, poner nuestro propio negocio. Eso, que digamos en el mundo de hoy se llamaría emprender, en aquella época poner una consultora no era emprender, pero era emprender, porque no tenías más un sueldo, eras tu dueño y tenías que diseñar tu futuro vos solo, digamos, ¿no? Que es donde estuve ahora hasta hace unos 5 años que sigo con eso, pero ahora le sumo otra vez trabajar en una organización. Para la gente que por ahí no sabe y que escucha esta palabra headhunter y se imagina un tipo con un rifle, ¿qué es un headhunter? Headhunter tiene una cosa, sí, bueno, claro, headhunter es cazador de cabeza, sí, tiene una connotación. Mira, a ver, ahora menos, hace muchos años ya que ahí por los 60, 70, guerra de por medio y qué sé yo, empezó a haber, hay un momento clave en el mundo que es, hay un momento en los 80, 70 que empieza la guerra del talento. No se sabe muy bien cómo, pero Ford decía quién trabajaba y quién no trabajaba. Algunos dicen que en el momento, vos sabés que en Estados Unidos
te echan diciéndote que te echan, no hay indemnización. Entonces las empresas parecía que tenían todo el poder. Algunos dicen que había una empresa que se llamaba Panam, que era una compañía de líneas aéreas que un día quebró y los rajó a todo el mundo. Y dicen mucha gente que cuando las empresas empezaron a echar gente, las personas se empezaron a dar cuenta que no iban a terminar de trabajar toda su vida en el mismo trabajo y ahí el poder pasó de la empresa a las personas. Contrariamente a lo que se piensa, cuando las personas vieron que lo podían echar, dijeron, si me pueden echar, yo me puedo ir. Y empezó a desfidelizarse la persona de la organización. Y empezó un movimiento en el cual las compañías crecieron muy rápido y no había talento interno para cubrirlo. Y ahí empezó a haber intercambio de personas de un lado al otro. Ahí aparecieron los esquemas de conductismo, de evaluaciones para cambiar personas de roles y qué sé yo. Y por ahí empezó el mundo de las búsquedas ejecutivas, donde una persona con muchos años de experiencia, que conocía a mucha gente, juntaba puntas y armaba eso. Entonces, un headhunter que hace en realidad hoy con mucha tecnología, muy basado en LinkedIn y en su propio ERP, sistema de base de datos, va y genera una relación de largo plazo con un cliente, una empresa, que le dice, mirá, yo estoy por crecer en un negocio y necesito alguien que lidere ese negocio. O se me fue el gerente de administración de finanzas. O sea, por distintos motivos se genera una vacante. A veces por una falta, a veces por una oportunidad. Esa persona cree que vos podés buscar más de mejor manera que su propia área de recursos humanos, que tiene muchas otras cosas para hacer, o que él mismo. Hace muchos años había más búsquedas, ahora, digamos, antes cuando yo empecé con esto, había un valor agregado que era saber quién era el gerente de producto de 7up, porque nadie sabía, había que buscarlo. Hoy eso es un dato, todo eso había, ahora lo que buscas es otra cosa. Esa organización cree que vos podés buscarlo y vos te das vuelta y hablas con un montón de personas que te conocen o no, y creen que vos podés asociar su nombre a esa organización y conversás con esas personas, estén trabajando o no, los conoces y si te parece que tienen el perfil, le contás que tenés una búsqueda y machás las puntas. Habitualmente hablas con unas 100 personas, tu cliente ve entre 6 y 10 personas y después de un periodo de tiempo, de un par de meses, se ponen de acuerdo y se hace una contratación. Eso es lo que hace. Y se llama headhunter porque en aquella época vos tenías que saber buscar la cabeza de alguien que estaba en un puesto determinado. Además, antes había mucha correlación de experiencia. O sea, vos buscabas un gerente así, así, o una gerente así, así, para una compañía y buscabas el parecido. Hoy hay que ser más creativo y se habla más de habilidades portables. O sea, no necesariamente hace falta conocer la industria o el rol o la función, buscas más habilidades. Y le quedó el nombre. ¿Qué tipo de habilidades? Da para una charla entera, pero de vuelta, la principal habilidad, aprender. Porque pensá que lo primero que todo, cuando una persona cambia de trabajo y es exitosa en tenés que ver cómo darte cuenta que va a ser exitoso en el otro. Y le cambias un montón de cosas, casi siempre le cambias el puesto, el rol, el jefe, el subordinado y hasta a veces la industria. Entonces, flexibilidad, aprender a aprender, ser bueno negociando, tener mucha habilidad política en el buen sentido, o sea, saber relacionarse, y después las habilidades están asociadas a lo que se busque del otro lado. O sea, no solo desde el punto de vista del rol, finanzas y producción y recursos humanos o un gerente general requiere cosas distintas, las industrias requieren cosas distintas y el momento de la empresa requiere cosas distintas. No sé, tengo una compañía de telecomunicaciones que va a abrir una unidad de negocio nueva. Ahí hace falta un perfil que sea seductor en el mundo de reconocer talento y contratarlo porque va a ser una unidad nueva y sea capaz de venderle a alguien que va a hacer algo que nunca hizo porque es una unidad nueva. Esa misma institución, esa misma compañía de telecomunicaciones debe estar haciendo un spin-off para venderse. Esa persona tiene que ser alguien que sepa vender una compañía, que es todo lo contrario. O sea, no tiene que vender, prestar un servicio, sino tiene que vender, mira, voy a hacer todo prolijito para vender bien la compañía. Entonces, las habilidades dependen en cada caso, pero ya te digo que la flexibilidad, adaptabilidad, manejar la ambigüedad, manejar esto del entorno de incertidumbre, aprender a aprender, y tener habilidades de comunicación. Las habilidades humanas van muy primero. Las habilidades técnicas a mí me es más fácil porque como busco puestos bastante altos y casi siempre la persona está haciendo un trabajo en medio que te garantiza que lo que tiene que saber lo sabe. O sea, igual tenés a veces que ver esas cosas, pero y lo más importante es, me preguntan un montón, ¿cómo haces en una entrevista para darte cuenta de todo? Es una buena pregunta. ¿Cómo haces en una entrevista de 1 hora para ver que el tipo es quien es? No way, no hay chance. No sucede así.
¿Cómo sucede? Sucede que vos, para llegar a esa persona, muchas veces te lo refirieron un montón de otras personas, o si lo conociste por redes, por LinkedIn, después de hablar con él, hablas con un montón de personas y haces lo que se llama el chequeo de referencias. O sea, cuando uno entrevistó durante muchos años a mucha gente, eh, podés encontrar a gente que conoces que lo conoce, y esa persona, en algún buen sentido, con mucho cuidado, lo escaneás y validás que lo que te dijo es lo que vos necesitas o no, porque en una reunión de una hora, por lo menos yo, que entrevisto hace 40 años, nunca le sacás la ficha a una persona. Cuando era más chico, 35, empecé a hacer 30 años que hago esto, hubo una época que me creí que sí le sacaba la ficha. Hubo una época que yo decía, te saco la ficha en 2 minutos, y además sabía quién iba a ser exitoso y quién no. Y yo te decía, y es más, también vos me decías esto de, che, dame consejos de carrera, y te decía lo que tenías que hacer. Eso era espectacular. Habrá sido hasta los 40 que me di cuenta que todas mis estadísticas habían fracasado. O sea, que los que yo dije que iban a prosperar no llegaban, que los que yo pensaba que no iban a llegar llegaban, que mis consejos de carrera no eran tan así, y me di cuenta que no sabía, esto que te decía que hablábamos al principio. Quería poner en una caja de certidumbre cosas y sentía que lo ayudaba al otro diciéndole con mucha asertividad lo que quería escuchar. Y después con el tiempo me di cuenta que no le pego ni al paisaje. Entonces, más bien converso. Un amigo mío me dice que mi habilidad principal es no hacer nada. Que es, me quedo callado y el otro rebota, y nada te genera el espacio para que vos digas qué querés. Y es un montón, es un montón de eso. O sea, esto que estás haciendo vos ahora, escuchar en vez de hablar, me sacás a mí cosas que yo no tenía. Y pareciera que no haces nada. Ese nada es bastante... No es difícil de hacer, es muy interesante para sacar cosas del otro. El otro día me estabas mostrando creo un PowerPoint, un Canva, y antes de que apareciera yo ya adiviné que iba a aparecer el nombre de H.P. Lovecraft. Bueno, sabes que tengo un fan del terror y tengo el festival, Sí. pero él dice algo que es verdad y que explica todo esto que estuvimos hablando. El mayor miedo, el miedo más antiguo, es el miedo a lo desconocido, y quizás por eso buscamos a esos gurús que nos digan exactamente qué hacer, porque nos da tranquilidad por lo menos creer en la ilusión de que hay certidumbre en el mundo cuando no la hay. Y admitir que no la hay nos va a generar un miedo terrible, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es aprender a amar esa certidumbre, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Porque de vuelta, por ahí, por este formato del podcast, hay gente joven que está escuchando, y la gente joven sobre todo necesita eso. Claro, dame un tip. Ojo, yo tengo toda una hoja de tips que yo te puedo dar tips, pero créeme que los tips no es que son mentira, pero no es lo que te hace falta. O sea, eso es ejemplo, una cosa que vos también me preguntaste una vez qué cosas me encantaban hacer. Yo tengo la suerte de hacer lo que amo. Es mucha suerte, porque me interactúo con talento en la universidad, cuando diseño programas, cuando mi equipo, ¿no? Pues yo no sé, pero yo tengo un equipo que diseña los programas bárbaros. Eso es generar experiencia de aprendizaje, que es fabricar recuerdos puro. Me encanta, o sea, viene gente, el otro día vino gente, estuvo 3 días en la universidad durmiendo, hablando de inteligencia artificial y comiendo con los Peters en un asado, y mientras hablábamos del futuro con Walter Sosa, que es un tipo que habla de espectacular. Entonces, eso es buenísimo. Pero después, del lado de la universidad, cuando doy clases, tengo alumnos que son los participantes del MBA, con los cuales conversamos acerca de sus carreras. Y cuando hago búsquedas, entrevisto personas, y muchas veces pasa que entran a un trabajo más lindo que el que tenían y las empresas están contentas. Entonces, trabajas con el talento desde muchos lugares y son todas muy satisfactorias, pero capaz que las partes más lindas del trabajo son un par, que son cuando alguien que conoces hace un tiempo tiene un dilema de trabajo. Y entonces viene y te llama y te dice, quiero que me ayudes a pensar, ¿me echaron o me quiero ir o me hicieron una oferta y ayúdame a pensar? Y ellos piensan que le están haciendo un favor, que vos le estás haciendo un favor a ellos. Pero en realidad el orgullo que te da que alguien confíe en contarte su carrera para ver qué vas a hacer es un orgullo para uno. Entonces ese momento lo disfruto un montón. Y el otro que disfruto un montón es cuando viene alguien que conozcas un montón y me dice, mira, mi hijo va a empezar la facu, no sabe qué hacer, ¿puede tomar un café con vos? Y eso es como que te está entregando lo más valioso que tiene, y para mí vale oro. Y ahí, a lo que voy, que te contaba, es, la mayor parte de las veces es el papá y la mamá los que están buscando una certidumbre respecto de la carrera de su hijo, que los chicos más jóvenes, más inteligentes, porque yo digo que uno nace perfecto y se va rompiendo, y después eso de los 30 se da cuenta que tiene que volver a ser un chico de vuelta para estar bien. O sea, todo el proceso de preparación a la vida es volver para atrás.
pueden vivir mejor con la incertidumbre. No tienen puta idea y te lo dicen. Y los papás están ansiosos. Y en ese contexto lo que yo siempre les digo es, mira, me encanta que vos me des a tu hijo, que es lo más valioso que tenés, para que le dé consejos, pero haz una cosa, decirle que hay un señor que trabaja de esto, que lo puede ayudar si él quiere o si ella quiere, dale mi teléfono y si me llama lo escucho y me junto con él y si no me llama no. Porque dentro de mi omnipotencia aprendí que solo puedes ayudar al que tiene ganas que lo ayudes. Entonces, cuando viene un papá, una mamá, amigos a decirme ayudar a mi hijo, yo digo, mira, vos querés que yo te ayude a vos. Entonces yo me siento a hablar con vos de la frustración que tenés que tu hijo no quiere estudiar lo que vos querés. Y esa es una conversación. Pero el pardo y el pedo que tiene tu hijo lo va a resolver conmigo si me cree. Y si no me valida, es lo mismo que si hablaras vos. Y a veces pasa y a veces no. Ahora, cuando tenés la conversación de un chico 16, 17, que te cuenta sus dilemas y vos le contás tus cosas, eso es de lo que más disfruto. No, estaba pensando en una frase que mi vieja siempre me repetía de chico, que era el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? Yo a veces decía, bueno, hay gente, yo tengo a veces la vocación de querer ayudar y a veces de ser tan terco y tan arrogante porque todavía soy medio joven, intento como forzar eso y a veces me dice, no intentes ayudar a alguien que está en un pozo porque te va a meter. ¿Viste? Me pasa con algunos directores de cine que tienen un talento tan enorme y se autosabotean tanto y es desgastante para mí. Y bueno, nada, muchos ya me han dicho que no, si no te viene a buscar, es complicado. Es una pena, ¿no? Porque a veces uno ve desperdiciar talento. Sí. ¿No? Igual es un intento, como te digo siempre. ¿Qué quiero decir que es un intento? Esto que te digo, a veces pasa que, a veces no sale. Y la otra cosa, a lo que vos decís, ojo, que muchas veces fuiste la gota 38 y la piedra se hizo el agujerito en la gota 60. Ah, O sea, vos no ves lo que hiciste en esa charla donde vos creés que no hiciste nada. Capaz, yo creo, en esto que hablábamos de qué es éxito y qué no es éxito, soy más amigo de mirar los procesos que de mirar el final de un proceso. Y en una de esas, capaz que vos decís, no, yo también digo, yo no quiero hablar con él si él no quiere, pero si tengo la instancia digo porque me parece alguna gotita siempre va a quedar, ¿no? Pero sí, 1000 gotitas rompen una piedra, sí, sí, había escuchado sí. la metáfora. Bueno, también la metáfora es de romper las pelotas. ¿Sabías que hay un método de tortura china de las gotitas en la cabeza? Sí, sí. Me reía un poco por eso. Hablaste justo de un tema que quería abordar, que era el éxito inmediato versus el proceso. No sé, ponerlo, yo te había dado el ejemplo de que hablo con un montón de gente, sobre todo productores, que siempre están buscando la fórmula del éxito. Y toman un éxito y digo, bueno, voy a imitar todo eso exactamente para obtener el mismo resultado en un mundo caótico. ¿Por qué falla? Y por lo menos, ¿qué es lo que deberían hacer en lugar de hacer eso? Porque fallan normalmente. Quizás una vez. Primero, yo no soy experto. ¿Fallan? O sea, si En hay muchos una que tiene casos, éxito, en muchos casos. No, si no, lo pero. copia. A ver, esto que voy a decir me lo pueden rebatir, pero originalmente Mercado Libre vemos que está una cosa que era eBay, que estaba en Estados Unidos, hagámoslo tropicalizado en América Latina y nos ve bien. No, eso fue replicar un modelo. En lo que hablo es de gente de lejos. Y estuvo re bien. No, eso sí. Y me saco el sombrero 300 veces y capaz que no fue tan así, pero quiero decir, no tiene nada de malo agarrar un modelo que funciona, copiarlo y que romperla toda. Vos me estás diciendo que son personas que buscan como son una más fórmula mágica y Claro. rápida para obtener, como decir, bueno, esto le funcionó, más o menos agarremos, sin ponerse a analizar incluso el proceso de la creación de un producto, ¿no? Sí, de vuelta, no soy experto en creación de productos Mm. audiovisuales, pero en general lo que hablábamos ahí por afuera, que me gusta mucho la etimología de las palabras. Y muchas veces con la etimología de las palabras a mí me parece que está bueno siempre establecer diccionarios comunes. Es una conversación muy común decir, hablas de éxito y todo el mundo te dice, éxito depende de para quién. Y obvio, porque la palabra éxito es una palabra que nosotros le tenemos una validación occidental. No sé cómo es en Oriente, no conozco, pero para nosotros el éxito tiene que ver con que te vaya bien, y éxito significa nada más que salida. Es el final de algo, es la salida de algo. De hecho, el éxito no necesariamente es exitoso desde el punto de vista de nuestro idioma. A veces el éxito es abrir una puerta a la nada. Entonces, cuando vos diseñás tu carrera y cuando vos pensás qué vas a hacer para adelante, o cuando vos encarás un trabajo, cuando vos encarás un proyecto, a mí me parece que el objetivo sea alcanzar un resultado determinado al que definís como éxito, te perdés todo el proceso.
eh, ojo, el mundo funciona así súper bien. O sea, las empresas tienen un objetivo de venta y un objetivo de rentabilidad. Y es muy difícil que yo me ponga a hablar contra alguien de decir, che, no tengas un objetivo de venta y rentabilidad. Lo que yo sí creo es que casi todas las empresas que son monstruosamente grandes no tuvieron tan colgado del cuello el objetivo de venta y rentabilidad cuando empezaron a crecer tanto. Lo empezaron a tener cuando salieron a la bolsa y el corte los preocupó. Y mayormente cuando eso pasa se le empieza a complicar. Pero los ejemplos de empresas que crecieron se tuvieron en cuenta esas cosas, pero algunas compañías no ganaron plata por mucho tiempo y ellos sabían porque lo que ellos buscaban era otra cosa. Entonces a lo que voy es, más que pelearnos respecto de qué es éxito para vos o para mí hoy el éxito puede ser que mis hijas me quieran, qué sé yo, y para vos el éxito puede ser en una familia o puede ser que este podcast y que este negocio salga maravilloso y eso además puede cambiar. Más bien las conversaciones son qué proceso estás haciendo para alcanzar un objetivo que tenga más un propósito que una cuestión de éxito y dónde lo pones eso y que en el medio ese final no te esté quitando no solo disfrutar, sino hacer mucho mejor lo que estás haciendo. Porque aparte si le prestás atención al proceso, muchas veces podés corregir esto de que me copié algo, lo quise copiar igual mirando en el éxito y en realidad si vos mirás el proceso te das cuenta que algo no funciona, lo vas cambiando y haces un poco lo que hizo, no sé si fue tan así, pero Mercado Libre tenía un competidor que era de remate. Sí. Y uno llegó y otro no llegó. Y seguro, estoy casi seguro que el equipo que hizo Mercado Libre estuvo mirando el proceso más que el final y parte del éxito fue que fue ajustando cosas cuando los demás no ajustaban tanto. Y de hecho me sé que había un momento que todo el mundo que va a plata para llegar a un lugar y ese grupo de gente tomó la decisión contraria a todo el resto de cuidar la plata para pasar a una ola y con esa plata seguir adelante. Y esa decisión los mantuvo vivos y el otro competidor se cayó y ellos empezaron a prosperar desde ahí. O sea, me imagino que estaban más preocupados por el proceso que por el final, digamos. Entonces, cuando me preguntan cuál es en el diseño de una carrera profesional el éxito, digo, mira, el éxito sería ojalá que puedas no saber cuál es el éxito. O sea, y los ejemplos son, no me gusta ser autorreferencial, pero alguien que estudió contador, hoy estoy en una universidad trabajando con unos socios de hace 20 años, conversando en términos de talento, haciendo nada, básicamente, o sea, escuchando a mi equipo de diseño hacer programas, escuchando a una persona que va a entrar a un trabajo para ayudarla a otra, escuchando a un cliente que me dice lo que precisa. Si yo me hubiera sentado definiendo como éxito algo, seguro que no era esto. Y muy posiblemente no hubiera llegado a esto porque estaría muy enfrascado en alcanzar ese objetivo que me había planteado. Que en esto de las dualidades, ojo, que lo primero que le pongo a las personas cuando le digo cuáles son los superpoderes para ser exitoso, la primera es tener un plan. Y vos me decís, no, es un contrasentido lo que estás diciendo. Me estás diciendo que no tengas un plan y después me decís que tengo un plan. Y yo digo, no, para mí la vida hay que tener un plan y estar dispuesto a cambiarlo cada 5 minutos, pero está bueno tener un plan. Vos ahora estás, bueno, a cargo de la escuela de negocios, de la educación ejecutiva, pero vos venís de otro sector, no del sector académico, en cierto sentido es un outsider y hay quienes dicen que el outsider tiene la ventaja de que no sabe que no se puede hacer. ¿Qué fue lo que aportaste a la gestión de la enseñanza desde como outsider? Sí. Bueno, lo primero que aporté es que como no sabía, preguntaba si se podían hacer cosas que no sabía que no se podían hacer. Entonces hicimos cosas, me parece, que no sabíamos y se podían. Pero eso es un poco. A mí me parece que, si miro lo que aporté es, la Universidad de San Andrés es espectacular. Está buenísimo. Tiene, además está en un momento de mucho crecimiento y las cosas que pasan son todas lindas. Pero me parece que el área en la que yo estaba era muy exitosa, le iba muy bien, pero estaba un poco despegada del resto de la universidad. Y lo que con mi equipo estuvimos conversando y construyendo es que el área esta, no hablo de las carreras de grado y posgrado, tienen otra dinámica, pero el área donde estábamos nosotros es más un área, la transformamos de un área de negocio a un área de servicio. Nosotros en vez de que educación ejecutiva tenga un fin en sí mismo, y esto aplica para tu vida, un negocio personal o para una empresa, ser consciente de que no sos el core. O sea, lo que hace educación ejecutiva no es el corazón de la universidad. La universidad hace grado, hace que personas que salen de la secundaria se reciban, y para eso hace becas y promueve becas, 50 alumnos entran becados 100% por ello, el 50% de las personas tiene beca, y ese es el core. Y nosotros somos un área de servicio que tenemos que servir a eso. ¿Y servir a eso qué significa? Y no sé, que pasen 6.000 personas que vean la universidad y acá quiero que estudie mi hijo, por ejemplo, o
traer profesores que los puedo probar en un entorno protegido y si son buenos mandar al otro lado, o traer metodologías nuevas, o simplemente, que creo que eso sí fue un valor agregado, es la universidad va a 1000 y tiene muchas carreras que no necesariamente se pueden hablar todo el tiempo, porque el que te enseña administración y el que enseña diseño tienen trabajos. Y nosotros muchas veces hacemos programas donde tomamos un profe de diseño, un profe de administración, un profe de la carrera de periodismo, y juntamos todo y empezamos a combinar conocimientos y empezamos a pensar a la universidad como una sola. Y me parece que parte del trabajo que estamos haciendo hace 5 años es, toda la universidad lo está haciendo, pero ser el vehículo de juntar todos los conocimientos para que se mezclen, y no hacerlo por silos. Y la otra cosa es, me parece a mí hoy que nadie es dueño del conocimiento. O sea, la universidad, cuando nace, es el lugar donde estaba el conocimiento. A mí me parece que hoy la universidad es el lugar donde se cura el conocimiento. O sea, ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer cuestiones vinculadas con comunicación y queremos hacer un podcast, tenemos maestría en periodismo, tenemos gente, pero seguro que vamos a sentarnos a hablar con ustedes que han hecho más que nosotros. Y la universidad hoy está en un lugar en que no se siente incómoda haciendo una alianza con todo el mundo. De hecho, de los programas que hacemos nosotros, casi más de la mitad son con alianzas. Porque nos parece que no tenés que ser el dueño del conocimiento, sino capaz de identificarlo, curarlo y combinarlo con el tuyo. Lo mejor de los mundos se da cuando el académico se junta con lo que en la jerga se llama practitioner. El practitioner es el que viene del mundo del hacer. Puede ser negocio o puede ser otra cosa. El académico se dedica a estudiar. En general los académicos de San Andrés estudian, pero también están mucho en la vida real. Casi todos son académicos con un poco de practitioner. Y cuando viene un practitioner con ganas de enseñar, se combinan esos dos mundos y es como mucho más poderoso, porque es más práctico, pero no se queda en el éxito, sino que también te da lo teórico, digamos. Así que si me preguntás qué hicimos fue esto. Un área que se creía que era una unidad de negocio, transformarse en una unidad de servicio a las demás áreas de la universidad, al servicio de una cosa más importante que es educar a personas de grado y de posgrado. Hablaste de combinar disciplinas y, bueno, justo hablábamos de Edgar Morin, que habla de la transdisciplinaridad, que el verdadero conocimiento se genera cuando se rompe esa barrera entre las distintas disciplinas. Es algo que no todas las universidades, o mismo yo lo he vivido como estudiante, está todo como separado, ¿no? En distintas cajas. ¿Crees que es uno de los desafíos para los sistemas educativos, ya sea o universidades o escuelas? O por lo menos, ¿cuáles ves vos que son los desafíos para la educación? Te vas a reír, pero no soy experto, porque estoy en una universidad. Te pido tu opinión. Entonces, en ese contexto lo que sí te digo es, a mí me parece que en líneas generales, hay un señor que se llama Bauman que habla de organizaciones líquidas y él dice que las organizaciones actuales son zombies. O sea, si tengo que simplificarte, el mundo es los gobiernos, los países, las universidades, las empresas, son instituciones que son zombies. Están muertas pero no lo saben. Son dispositivos que se hicieron en la época industrial para hacer funcionar un sistema que era de producción en serie. Entonces, el colegio produce chicos en series, las democracias producen ciudadanos en serie, las empresas, las universidades producen cosas en serie. El problema es que no sabemos qué otro dispositivo es mejor. Pero la verdad es que tratar de trabajar en organizaciones que en ese contexto están muertas es muy difícil porque es muy difícil cambiarlas. Entonces, cuando uno dice, mira, la verdad es que la universidad no está cambiando. Y vos decís, bueno, pero el Ministerio de Educación te deja cambiar y, mira, si querés una carrera nueva son 2 años. Entonces, ¿cómo haces? Porque tarda 2 años en aprobarte. Entonces tenés que cambiar el Ministerio de Educación. Bueno, pero cambiar el Ministerio de Educación te lleva 2 años. Entonces, ¿qué haces? Entonces, ¿quién tiene la culpa? Entonces, y empezás a darte cuenta que es muy fácil decir que la universidad es mala, o que el colegio secundario es malo, o que el primario es malo. A mí me parece que en Argentina la educación es de excelencia. Y ahí todo el mundo habla de un enorme deterioro, y yo no soy experto, pero para mí es un milagro de con los recursos que se le puso a la Argentina en los últimos 25 años a la educación, haya la educación que hay. Dicho esto, como estamos todos con alambre y como vivimos en medio del caos, nos cuesta mucho el simple y el complicado. Que ese que el otro es fácil. Entonces hay procesos, métodos y cosas que no se hacen. Entonces el problema de la UBA no es que la UBA sea buena o mala, es que en la UBA muchas universidades tienen 25 días menos de clase porque hacen cosas para no tener clase. Pero la verdad es que los profes son buenos. De hecho, muchos profes de universidades públicas y privadas comparten. Entonces, a tu pregunta es, primero, no creo que esté tan mal. Y segundo, sí, creo que es muy difícil combinar
especialidades porque no hay tiempo. Mm. Porque vos tenés que dar delivery de lo que vos tenés que hacer que el chico que estudia administración sepa administración. Ahora, si vos le dedicás un poquito de tiempo a la interdisciplinaridad, dijiste, es mucho más rico, porque la verdad es que en ese modelo de complejidad, lo complejo se lleva mejor con dos cosas. Lo complejo se lleva muy bien con quedarte con la pregunta. O sea, vos en tu vida querés resolver y querés respuestas. A lo complejo le anda mejor quedarte con la pregunta. Y quedarte con la pregunta quiere decir, mira, tengo que ir por allá. Vos sabés que tenés que ir por allá y tenés que tomar una decisión. Tomás la decisión, pero te quedás con la pregunta de decir la decisión correcta, lo cual te permite que si no vas bien puedes cambiar, porque no te casaste con la solución, sino que te casaste con tu pregunta. Y la otra cosa es que parece que se da muy bien con la diversidad. No la diversidad desde el punto de vista de que hablamos de la diversidad cognitiva, de distintas miradas, que muchas veces están asociadas a una diversidad de la que hablamos de género, de edades. Muchas veces la diversidad cognitiva tiene una correlación con eso porque viven distintas realidades. Entonces, a tu pregunta, la verdad que si querés preparar personas que puedan vivir en un futuro, está buenísimo exponerlos a modelos, como vos dijiste, interdisciplinarios, no, transdisciplinarios. Sí, de hecho, una de las cosas que yo observo es que la gente tiene varios sesgos cognitivos. Uno es el sesgo sectorial, que los psicólogos hablan con psicólogos, los ingenieros con ingenieros. Si vos juntas un ingeniero, un psicólogo, un actor, no sé, un administrador, No, pasan cosas tremendas. pasan cosas increíbles. Bueno, nosotros eso lo hacemos, toda la universidad lo hace todo el tiempo. Toda la universidad, no conozco otras, pero acá todo el tiempo pasa eso. O sea, nosotros tenemos un área, una carrera que es divina, que es diseño. Diseño punto, diseño. O sea, diseño en sí mismo. Y habla mucho de pensamiento de diseño, que tiene como 20 años el design thinking, pero ahora tiene una aplicación real. Muy resumido, pensamiento de diseño es, nos juntamos todos los que estamos acá y vamos a diverger en ideas para después converger en ideas, a lo bestia. Cuando vos ese pensamiento de diseño lo aplicás a algo que no sea diseño, sino que sea administración, finanzas, recursos humanos, es una bomba. Y si te doy ejemplos, tenemos mucho filósofo hablando de ciencia de datos, ¿sí? Tenemos mucho ingeniero hablando de filosofía. Tenemos personas de otros ámbitos que se animan a hablar del ámbito que no es de ellos, pero también ahí, esto ya más personal, no es de la universidad, pero es personal, que es, yo te pido, tenés mucho cuidado de los especialistas, Sí, eso. que son los que te dicen lo que no puedes hacer. A mí me parece que está bueno siempre, vos sos bueno en lo que haces, pero te aseguro que una vez que sos muy bueno en algo y te lo crees, empezás a tener ventanas de pérdida de conocimiento que te la da el no saber. ¿Sabes cuántas veces escuché? Bueno, sobre todo en áreas que yo soy outsider en muchos mundos, porque soy economista, trabajé en finanzas, en consultoría, y bueno, estoy en ahora audiovisual. Esto, la comunicación también es nuevo para mí, aunque no parezca, soy un outsider acá. Y en todos lados, sobre todo en el audiovisual y en el arte, escucho los expertos. Y odio la frase, yo me dedico a esto hace 20 años y esto siempre se hizo así. Esas frases realmente, bueno, y por eso me alegré cuando te escuché decir esa frase de cuídate de los expertos, sí, sí. Más que los expertos, cuídate de lo absoluto, de las frases absolutas. Sí. Y en realidad, ojo, cuando yo digo cuídate de los expertos, capaz no soy claro, es cuídate del experto que se está construyendo en vos todos los días. Sí. Que es el que te va a decir lo que no puedes hacer, ¿no? Porque también cuando hablamos de, me preguntan qué cosas hacen falta para que te vaya bien el trabajo y qué sé yo, y yo digo, mira, hay una cosa que tiene, hay un concepto, hay un señor que se llama Joseph Aoun que habla de, él cuenta que para él las universidades, lo que él dice es, mira, antes había como una literacy. Vos para ser alfabeto tenías que saber hablar, escribir, sumar, restar. Ahora vos tenés una literacy, o sea, tenés que ser alfabeto, o sea, tenés que alfabetizarte en datos, en tecnología, en habilidades humanas, ¿no? Y esta persona dice que vos, es como que para no ser analfabeto tenés que tener muchas dimensiones. Y eso los colegios tienen que hacerlo y que es bastante difícil. Y él dice que si vos te podés alfabetizar en entender cómo funciona la tecnología, en entender para qué sirve la tecnología y en habilidades humanas, te transformás en... el libro se llama A prueba de robots. Robot Proof se llama. Y dice, te pones a prueba de robots. Porque dice que lo que haces es que te transformas en relevante. Porque el problema que tienen las personas es eso, es ser relevantes. Y lo que está buenísimo de ser relevantes es que cuando vos hablas de ser relevante, permanecer vigente,
cuando vos te referís y yo te digo, estamos conversando, mira, una persona va a ser exitosa, va a seguir trabajando y va a tener trabajo y va a poder pasar esta complejidad si es relevante. ¿Ante quién tiene que ser relevante? El primero ante el que tiene que ser relevante es uno mismo. O sea, el primero que piensa que no es relevante es uno mismo. El principal enemigo de uno para pegar el paso siguiente es uno mismo que no se cree que está tan listo como se cree. Hay mucha gente que se cree más de lo que... Vos ves gente que decís cómo está sentada ahí porque no se da cuenta que está muy arriba. Los ves, porque son pocos. La mayor parte de la gente está con dudas respecto de si puede la próxima uno. Y entonces el planteo es, lo primero, cuando hablamos de ser relevante, es vos creerte relevante a vos mismo. Recién siendo vos relevante a vos mismo, te animás a poder ser relevante hacia los demás. Y no es al revés. ¿Entendés? Y en general, a mí me parece que las personas están más queriendo demostrar que son relevantes, cuando en realidad cuando ellos no se lo creen, vos lo ves enseguida que el otro no se cree que está para eso. ¿Y cómo te demostrás a vos mismo que sos relevante? Y es otro podcast ese, pero mira, no, si querés tiro esto podemos editarlo si no sale, pero nada. Dale, Yo tengo, de vuelta, hay mucha literatura, sobre todo mucha literatura de corto plazo, o sea, el World Economic Forum, todas las instituciones del mundo te dicen cuáles son las 10 habilidades que hacen falta para ser próspero el año que viene y para estar bien en el trabajo. El más conocido, que es el World Economic Forum, habla de pensamiento crítico, ¿no? Lo podemos buscar, se llaman habilidades portables, lo recomiendo en el podcast, podemos poner World Economic Forum, la de este año, van cambiando y la verdad que hacen un gran trabajo. En general, cuando vos ves esas 10 habilidades, es cierto, si vos lográs ser excelente en esas 10 habilidades, entre las cuales está la capacidad analítica y matemática, saber de datos, te va a ir bien. Ahora, la chance de que vos puedas ser bueno en esas 10 o 20 es imposible porque tenés que ser Elon Musk mezclado con Gandhi, sumado con Voltaire y sumado con los estoicos que a vos te... O sea, es una cosa de locos. Las listas de habilidades que tenés que tener, técnicas y personales para ser exitosos, son tan largas que por sí son imposibles, te frustran. Y entonces, con los años, ahí sí, muy empíricamente, o sea, no con datos, no con un modelo científico, sino entrevisté un montón de gente mucho tiempo y traté de encontrar el factor común de algo que podíamos llamarlos exitosos, pero yo le cambio un poquito porque va con A, porque son 4 A's. Yo defino una figura que es achiever, alcanzador. En español no sé cómo ponerlo. El que alcanza cosas. O sea, en vez de definir éxito, digo, mira, ¿sabes qué? Para mí hay gente que alcanza cosas, más que otra gente que le cuesta más alcanzarlas. El ejemplo puede ser alguno de ustedes. No sé si ustedes tienen algún amigo o amiga que cumpla este perfil. En la facu y en el colegio le fue recontra bien. ¿Es re buen deportista o es re buena deportista? ¿Es lindo habitualmente o es linda bajo el parámetro social de que es lindo o es linda? Más o menos tiende a armar una pareja rápido y capaz tiene chicos rápidos, trabaja, es exitoso, le alcanza el tiempo, está espléndido o está espléndida, y cuando querés odiarlo por todo eso, resulta que encima es buena gente. Y no podés odiarlo porque es buenísimo, entonces en el momento de la envidia que vos querés odiar a esa persona con todo tu corazón porque hace todo bien y vos no sé si ustedes tienen alrededor alguno que miren y que digan que tilda todas estas variables, como que vos ves que fluye por la vida y le va bien. Alcanza lo que se propone. No es el más exitoso, no es el que tiene más plata, no es el mejor deportista, sino que, nada, capaz es una película mía, pero yo tengo personas que tengo identificadas que en estos planos dicen no hay una sola vida y más o menos caminan en todas, ¿no? Y ahí encontré fui tildando que en todas esas personas encontré 4 cosas en común, ¿no? Que tienen los alcanzadores, ¿no? De todas edades, lo ves a los 28 y a los 50. Y son 4 A's. La primera A es autoconocimiento. O sea, es gente que se conoce ellos mismos o porque lo hicieron intuitivamente o porque laburaron mucho de ellos mismos, porque se analizaron, porque hicieron coaching, porque no sé qué, pero son personas ¿a qué le digo autoconocimiento? A la capacidad de saber cuánto resistís en un intento. O sea, ustedes van a hacer este podcast y si no sale lo van a seguir haciendo. ¿Y cuánto van a aguantar? Y ustedes saben cuál es el límite de su resistencia. En general, los que alcanzan a que esto sea un super éxito es aquellos que son conscientes que hay un montón de esfuerzos que se van a caer, pero como son conscientes de que se la bancan y se autoconocen. Y si se autoconocen y saben que el esfuerzo es corto, emprenden otra cosa.
Y también les puede ir bien, pero digo, el autoconocimiento no es desde el punto de vista de hago terapia y sé que soy simpático. No, el autoconocimiento tiene más bien que ver dónde están tus limitaciones y dónde está tu posibilidad. Y en general, la persona que se autoconoce, los que hacen deporte lo saben. El cuerpo se cansa mucho más tarde que el cerebro. Entonces, el cuerpo de uno es capaz de hacer cosas que son milagrosas. El que se autoconoce sabe que es capaz de hacer cosas milagrosas más allá. Entonces arriesga. ¿Y qué pasa? Toma decisiones y le sale bien porque las sostiene en el tiempo porque se autoconoce y puede sostenerlas, ¿no? Entonces, el autoconocimiento es súper importante. De hecho, no sé si sabías, pero los humanos siempre quisimos conocer el futuro. De hecho, un ejemplo muy claro, en Grecia hay un lugar que se llama el Templo de Apolo, que está en Grecia, y adentro del Templo de Apolo atendía el oráculo de Delfos, que era como digamos alguien, ahora un astrólogo de ahora. El oráculo de Delfos no era un hombre, eran mujeres que eran pitonisas, que bajo los efectos de un gas que salía del volcán ese, que salía unos ruidos raros, la cuestión es que ahí iban casi siempre los guerreros y los que podían, o sea, Alejandro Magno, no iba cualquiera, pero las personas muy poderosas iban a preguntarle a la pitonisa cuál era su destino. Y la pitonisa te hablaba con parábolas y dicen que le acertaba un montón. Claro, cuando hablan con parábolas casi todo el mundo acierta un montón porque son parábolas, pero básicamente te decía, Alejandro Magno no iba a ninguna guerra si no le preguntaba a la pitonisa cómo le iba a ir. Y bueno, dicen, y está que en el frontispicio, en la entrada del templo de Apolo, donde atendía el oráculo de Delfos, hay una frase que dice, conócete a ti mismo. Y básicamente lo que decían es, mira, no tiene sentido que vengas a que yo te diga el futuro si vos no sabés quién sos y qué querés. Porque el futuro lo armás en función de lo que vos querés. Entonces, la primera es autoconocimiento. Esa es la primera. Desde el punto de vista de ejemplos es, sabés que sos un arco y una flecha. Sabés que sos un tiburón. Sabés que sos un misil que se va a lanzar. Y tenés propósito para hacer eso. La segunda A, yo la llamo acción. ¿Qué quiero decir con acción? Es la gente que se propone cosas y las logra es muy analítica. Piensa bastante. Son arrojados, pero hasta un cierto punto. Son personas que meditan lo que van a hacer. Pero meditan con un modelo de Pareto que es, mira, yo con el 80% de la información actúo, no necesito el 100%. Y tienen muy claro cuánto hace falta para decidir. Y entonces son personas analíticas, pero que actúan. Y esto lo ves, y estoy generalizando, en que encuentran la persona de su vida y se casan y tienen hijos porque ya está, porque es así. Y dicen, mira, yo voy a hacer esto y van por ahí y no se preguntan las cosas. Si bien, como yo te decía, te quedás con la pregunta abierta, no están dudando 400 veces. Son personas que, dentro de su capacidad de análisis, actúan, toman la decisión. O sea, saben que son un arco y una flecha y lanzaron la flecha. Hay un montón de gente que emprende, que hace trabajos y que tiene una cabeza enorme, pero le dan muchas vueltas se prepara mucho para hacer su mejor versión para empezar. Esa gente aprendí que no llega. El que llega, llega con el 80% de andando. O sea, el que se lanza con las cosas al 80 llega. El que se lanza con las cosas al 100 nunca arranca. Entonces, primer punto, te autoconoces. Segundo punto, acción, actuás, haces. Entonces, acá sos un arco y una flecha. Sos un tiburón, acá lanzás la flecha, lanzás el misil. ¿Qué pasa? En el mundo de hoy, con esas dos, ya casi que llegas a gerente general. Porque hasta ahí no tenés, vas para adelante. El mundo es complejo. ¿Qué significa que el mundo es complejo? Que si sos una flecha, o sos un tiburón, o sos un misil, te cambian el blanco. Vos, si sabés lo que querés y estás lanzado, el blanco va moviéndose de un lado al otro todo el tiempo. Se te cambia el negocio, te vienen los competidores, tus sponsors se te caen. En tu mundo, el que sea, te cambia el blanco todo el tiempo. Y es donde viene la tercera, que para mí es la más importante junto con autoconocimiento, que es aprender. ¿Aprender qué quiere decir? Cuando se te mueve el blanco, vos te teledirigís. Sos una flecha, sos un misil teledirigido. ¿Aprender qué quiere decir? Aprender del error. No te quedás casado con tu destino inicial. Ejemplo, si lo que ustedes están haciendo es un podcast y resulta que este no es el modelo, cambiar de modelo. Y aprender es la clave que te permite dar la vuelta todo el tiempo de lo que tiene de bueno la capacidad de aprender es que cambia tu autoconocimiento y cambia tu acción. Es decir, cuando vos aprendés, te equivocás, hasta podés definir que lo que vos creías que querías no es lo que querías. Porque además hay una cosa que no dije, el autoconocimiento no implica que vos sos así. La trampa del autoconocimiento y del propósito es que podés cambiarlo. Entonces, estas 3A definen a Elon Musk. O sea, todos los tipos que vos conocés en el mundo de los negocios son personas que saben quiénes son, se lanzan con el 80% de la información, aprenden, se equivocan, corrigen. Y con esas 3A definís a la mayor parte del mundo de los negocios. Pero
para la cuarta del achiever, yo tengo una cuarta palabra que en el mundo de los negocios no se usaba tanto, ahora se usa un poco más. Para mí la cuarta que completa a las personas que alcanzan es el amor. ¿Mm? El amor entendido como que no el amor de amor idílico de el amor caballeresco. El amor es viste que yo te dije todos los ejemplos de un tiburón, un misil, son todos ejemplos de guerra que llegan a un objetivo. Cuando vos estás en el amor es que ves al otro. O sea, haces la cosa por el otro. Un poco lo que dice Javier de una vez que alcanzás todos tus objetivos, ves a los demás. Vos te das cuenta que primero que todo, si son 8.000 millones de personas, vos solo no te vas a poder salvar. O sea, en general, en casi todas las cosas que haces, te crees que te salvas solo, pero no podés. Pero lo más importante, cuando empezás a ver al otro, empezás a tener empatía, empezás a pedir ayuda, empezás a dar ayuda, pero por sobre todo empezás a tener una mirada diversa. Ese amor de abrir la cabeza te muestra que vos tenés cosas distintas que tiene el otro y te permite ser mucho mejor a la hora de autoconocerte, actuar y aprender. Porque ya no sos vos solo, sos todos los que tenés, no sé, tu empresa, tus clientes, el alrededor, los terceros, el mundo, lo que fuera, te está dando input de cómo tenés que rotar. Entonces termina pasando un círculo en el cual aprendés a autoconocerte todo el tiempo, aprendés a actuar, aprendés a aprender, aprendés a amar, incluir y va girando. Y cuando vos metés estas 4 cosas, explican estas personas que yo veo que las cosas les funcionan porque están bastante en equilibrio. Y créeme que no estoy hablando de nada místico, ¿eh? Créeme que es verdad. Es más, las personas estas que yo defino achievers, esta del amor la encuentran un poco más adelante. Porque a menos que sean a menos que sean personas que la vieron muy clara, la ves cuando estás ahí arriba, que decís, puta, pará, yo llegué matando gente. Y sabes que no era así. De eso hay 2 tipos. El que dice, llego matando gente y quiero cambiar, me hace reír a veces porque es como que un tiburón que se da cuenta de que un delfín llega y entonces quiere que sean todos delfines para que no se lo coma. Pero hay muchos que auténticamente se dan cuenta que si meten al otro en la ecuación, llega más rápido. Y sé que suena medio romántico, pero de verdad, si vos me decís, esas 4 son las que para mí hacen a las personas relevantes. Conocerte a vos mismo, actuar pensando, pero actuar, aprender, corregir, ver al otro y de dar de vuelta al círculo. Y me parece que eso, si vos me preguntaras qué le diría a alguien que piensa en su carrera, diría, mirá esas 4 dimensiones y cómo estás. Eso es más que cómo haces tu LinkedIn, cómo tenés que manejarte con las redes, cómo tenés que hacer tu red de contactos, qué tenés que estudiar, si haces un posgrado o no, porque esas son las herramientas. Esto me parece que es más un círculo que te va a dejar a vos conforme de cómo vas a avanzar en tu carrera. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por estar acá y bueno, esperemos tenerte de vuelta. Será. Ah, que increíble. Bueno, esto fue Expresonomics en Verdades Incómodas. Muchas gracias. Toma 44. ¿Qué onda, Brody? ¿Qué saca, amigo? Ya terminó el episodio, estoy leyendo. Digo, me pasa que esto me encanta. Es para hacerlo 24 horas. ¿Y qué hace con los auriculares todavía, boludo? Ya está, el sonido te lo puedes sacar. Pasa que el sonido... No, igual me gusta escuchar el sonido, pero ¿sabes qué me gustaría más? A ver, ¿qué? Que traigas un dinosaurio. ¿Qué quiere que haga la Jurassic Park, boludo? Algo más que. No sé en qué quieren que me convierta ya, boludo, como comunicador. O alguien disfrazado de dinosaurio. Verdades incómodas. Sí, obvio. Bueno, está bien. ¿Sabes qué? La próxima me voy a vestir de dinosaurio acá para complacer al señor sonidista Franco Felippelli. Bueno. Y bueno, también para seguir proporcionando contenido de calidad para todos ustedes que nos están viendo. Como saben, ya hace 3 años que venimos con esto, nos mudamos al estudio ahora. Bueno, me están pidiendo que me disfrace de dinosaurio, pero ya lo voy a terminar haciendo. Ya a esta altura, hacemos lo que hay que hacer. Entonces, como hacemos lo que hay que hacer, les pedimos a ustedes que nos apoyen, loco. Y para apoyarnos, les pedimos que nos aporten a Cafecito App. Importantísimo para que podamos seguir creciendo en conjunto. Y recuerden suscribirse y dejarle un gran like a este gran episodio. Nos vemos, sigan incómodos. Adiós.